txplus.com. El futuro se escucha en txplus.com. Muy buenos días, amigos, siendo miércoles 4 de marzo a las 11:30 horas, estamos de vuelta con Ciberlegal a través de las pantallas de TXS. Estamos de vuelta, tenemos que decir eso porque estamos fuera desde el año 2022, hemos decidido volver en conjunto con los amigos de TXS y dado los pedidos de vuelta a este programa, estamos acá nuevamente para poder acompañarlo en un formato distinto. Estamos con 30 minutos, va a ser mucho más condensado. Todos tenemos obviamente los tiempos bien acotados, así que es un tiempo súper bueno para poder seguir avanzando. Hoy día vamos a ver el capítulo de Ciberlegal de este 4 de marzo, temas de gobernanza digital. ¿Qué es lo que el directorio hoy día en una empresa no puede seguir ignorando? ¿Cuáles son las decisiones que debe tomar? Cuando hablamos de directorio lo hacemos en sentido amplio. Tendemos a pensar siempre, así me toca conversarlo muchas veces con las empresas que son pequeñas y medianas, las pymes o las MIPES, que ellos no tienen directorio porque no tienen la capacidad económica para sustentar un directorio. También puede ser un comité de gestión, puede ser un comité de gerente, alguien que tome una decisión, pero es importante que exista una gobernanza dentro de la empresa porque hoy día existen responsabilidades. ¿Qué ha pasado el 2022 a esta fecha? Tenemos un nuevo ecosistema lleno de leyes que hoy día rigen la ciberseguridad. Ya no estamos supeditados a los principios generales que existían antes o que la ciberseguridad, porque era parte de la tecnología, no podía ser en cierta medida estipulada a través de la legislación. Hoy día existe la legislación. Está la nueva ley de ciberdelitos del año 2022, está la ley hoy día, ley marco ciberseguridad, existe la ley de datos personales que ya está entrando en vigencia y hay una serie de leyes particulares como por ejemplo la ley de delitos económicos que cruza o tiene ya como delito base la ley de ciberdelitos, que eso es importante para los efectos del compliance. Hoy día tenemos que saber que las empresas no quiebran porque por ejemplo un hacker brillante haya realizado algún tipo de ataque en nuestra empresa, nos haya robado los datos, haya hecho una transferencia. Quiebran precisamente porque las empresas no toman las decisiones correctas. ¿Cómo sé yo cuando tengo que tomar una decisión correcta? Porque efectúo un mapeo riesgo, hago un levantamiento legal, hago un levantamiento de ciberseguridad, hago un cruce y yo como director, como empresa, como dueño de la misma, sé en definitiva cuáles son mis dolores, qué es lo que tengo que mejorar. Este mapeo riesgo que a veces aparece rojo y todos nos asustamos, pero tenemos los elementos y las herramientas a través de los especialistas obviamente para poder ir avanzando a un amarillo y a un gratificante verde, y además lo que yo siempre llamo y lo hablamos si alguna vez en el año 2022, esta teoría del juego infinito. No es un partido de fútbol que termina a los 90 minutos, sino que es una mejora constante. O todos saben lo que pasó, por ejemplo, con WannaCry, que en su momento todos estábamos preparados para cualquier tipo de ataque, aparece WannaCry y mató a la mitad de los PC en el mundo. Entonces, eso es importante, que siempre la ciberseguridad nos obliga a estar preparados, pero también nos da esa lección que debo emplear los mejores métodos para poder repeler un ataque, pero no estoy obligado, obviamente, como señalamos los abogados en derecho, a lo imposible. Para quienes no me conocen, hago una breve introducción. Yo soy Juan Pablo López, soy abogado, soy especialista en materia de ciberseguridad desde el año 2008-2009 que me dedico a este tema. Además soy especialista en litigios complejos, hoy día ligados más bien al tema de ciberseguridad y todo lo que es el levantamiento y mapeo de riesgo, asesorías dentro de la empresa, directorio en general donde participo. Entonces, hoy día lo que tenemos que tener claro, y me gustaría graficarlo, y eso es un poco la antesala del programa antes que vayamos al primer corte, cómo la gente hoy día toma conciencia de los ciberdelitos, porque de hecho el otro día me tocó explicar en un programa a propósito del tema del cable chino, que en algún momento lo vamos a tocar. La gente entiende que Internet está como en el aire, que en realidad eso es la señal Wi-Fi, que es un poco etérea, pero cuando uno, por ejemplo, un empresario, un director, les muestra los ataques que están ocurriendo en tiempo real en la empresa de ellos, toman conciencia de que esto es como la guerra que hoy día se está desatando en el Medio Oriente.
la peligrosidad que existe y que permanentemente, no solamente hay hackers, recuerden que hoy día se venden programas que se denominan as a service. Yo puedo comprar un programa para que solito parta y empiece a atacar y después me llegan a mí los resultados del ataque, ya sea porque secuestró datos, hizo un ransomware, pidió rescate o lo que sea. Entonces hoy día es mucho más fácil para los ciberdelincuentes, los hackers malos, realizar este tipo de ataques. Por lo tanto, hoy día vamos a graficarlo efectivamente con un caso. Yo les voy a explicar un caso que es real, obviamente está anonimizado, para que ustedes entiendan cuál es la gravedad, que por a veces no invertir y efectuar estas mejoras, el resultado de la incertidumbre y cuando reciba un ataque puede ser peor. Recuerden, también lo dijimos el año 2022 y siempre lo digo en mis columnas así de seguridad. Hay empresas que han sido atacadas y lo saben, y hay empresas que han sido atacadas y no lo saben, pero nadie ha estado exento. Muchas veces los hackers duermen mucho rato, que el ejemplo que les voy a dar en el caso que vamos a ver a la vuelta de la canción, duermen dentro de nuestra empresa hasta el momento indicado. Cometen el ciberdelito, sacan datos, roban información confidencial, un plan de negocio, una estrategia de la empresa o bien dineros y desaparecen. Esos son los más peligrosos. Aquel que sale en las redes mostrando que realizó un ciberataque lo hace un poco para la foto y para los likes, pero no necesariamente es un hacker de calidad, por llamarlo de alguna forma. Vamos a hacer el primer corte, vamos a ir a una pequeña pausa con una canción que es Radioactive de Imagine Dragons. Nos vemos a la vuelta. Estamos de vuelta ya con este segundo bloque de Ciberlegal. Les recuerdo, tenemos un nuevo horario, un nuevo día, 11:30 de la mañana a 12 del mediodía. Este programa después queda de igual forma en el podcast de TXS Plus, lo pueden buscar ahí, lo pueden bajar, compartir. Obviamente yo también lo voy a compartir a través de mis redes sociales. Vamos con esta segunda parte. Como les mencioné anteriormente, lo ideal siempre es graficar qué es lo que ocurre en este tipo de casos, porque muchas empresas, eso pasa un poco, es como lo que pasa con los médicos, los abogados y también con los TI. Todos tendemos a pensar que hablamos el mismo idioma. Muchas veces uno llega a una empresa que no tiene nada que ver con tecnología, más allá de lo que puede ser los correos electrónicos, las ventas online, la facturación, que lo tienen tal vez automatizado a través de un software, pero no necesariamente deben entender el lenguaje técnico y los riesgos que esto conlleva. Para eso obviamente están los especialistas. Entonces, por eso me importa mucho graficar la gravedad de un ciberataque, que a veces son muy simples las barreras que no existen, a través de los cuales los ciberdelincuentes vulneran. Ustedes han escuchado esto de que las primeras claves que vulneran estos software, que son los que son as a service, que se compran para vulnerar, para quebrar claves, la primera pasada, por así decirlo, que lo hace en millones de cuentas, lo hace a través de las típicas claves 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí cae el 30 o 40%, porque la gente, por un tema de memoria, que también en algún momento vamos a enseñar cómo generar esta clave a través de una aplicación que se puede hacer también, le cuesta recordar, porque hoy día todo nos exige clave, que el banco, que el correo electrónico, que el computador, que el teléfono. Entonces tratan de hacerlo lo más simple posible, y eso es lo peligroso. Tener una clave de ese tipo es igual que no tenerla, para que ustedes vean la gravedad del tema. Entonces, hoy día lo que pasa, hay un diagnóstico en esta empresa que yo lo llamé el diagnóstico de la ilusión. Le pregunté, cuando tuve la primera reunión frente al dueño, en este caso era un accionista y tenía un comité de gerentes que estaba ahí asesorándolo. Era una empresa que estaba dedicada al rubro automotriz, no tenía nada que ver con temas de tecnología, más allá de esta facturación que era a través de todo Chile y mucha venta masiva. Ellos vendían repuestos, por lo tanto tenía mucha facturación durante el día. Dependía obviamente, en este caso, que los sistemas estuviesen funcionando permanentemente, lo que llamamos la continuidad operativa. Se cae eso, el tipo no iba a esperar, porque generalmente los repuestos son urgentes de automóviles, se iba solamente a la tienda al lado y compraba, y él perdía la venta, no volvía básicamente. Entonces le pregunté si él percibía que su empresa desde el punto de vista tecnológico era segura, y él con mucho orgullo me dijo que, por ejemplo, él entendía que tenía una seguridad aplicada porque no habían problemas de claves ni de acceso, las llaves que uno le denomina genéricamente, porque todos usaban la misma clave. Comprenderán ahí la cara que yo puse de espanto frente a tal afirmación.
le pregunté de vuelta si había mucha rotación de empleados. Me dijo que generalmente eran 3 o 4 personas las que salían de la empresa por diferentes motivos, y le pregunté obviamente si esas 3 o 4 personas mensuales que iban rotando a lo largo de la región metropolitana de Chile se iban con la clave para su casa y tenían acceso, por ejemplo, a través del webmail, del correo electrónico del propio dueño, del gerente. Entonces ahí obviamente se produjo un silencio bastante incómodo, y me dijo que efectivamente él sentía que tenía un problema. Lo que hicimos en esa oportunidad con un colega que es experto en seguridad informática desde el punto de vista de la ingeniería, es realizar un levantamiento, entregamos un mapeo de riesgos, propusimos las mejoras con obviamente una propuesta de trabajo, las expusimos en frente a estos gerentes, les gustó mucho, y lamentablemente después simplemente no supimos, no hubo retorno de esta propuesta, hasta que 2 años aproximadamente después suena mi teléfono. Yo tengo el mismo celular, el mismo número de celular desde el año 2003 que me titulé de abogado, entonces tengo muchos contactos que son antiguos registrados. Tenía este contacto y ante mi sorpresa estaba desesperado porque se había realizado un pago a un proveedor extranjero. Él compraba los repuestos obviamente en China, particularmente de $125.000. Erradamente él entendía y necesitaba recuperar el dinero. Entonces nos constituimos ya ahí, no en el plan asesoría, sino que era un plan ya litigio penal ciberestratégico, para poder ver qué es lo que había pasado. Realizó un levantamiento, y este error en realidad había sido una vulneración de los sistemas. Seguían con el tema de las claves, seguían con las bajas barreras de acceso, no había un doble control desde el punto de vista de los pagos. Hace poco yo escribí una columna en LinkedIn también referente a este tema, cuál es la falsa ilusión de las vacaciones, en donde salen a veces los controles y precisamente los ciberdelincuentes, que por ejemplo en este caso estaban durmiendo dentro del sistema y viendo cuáles eran los pagos recurrentes, quiénes los autorizaba, cuál era la forma en que la dinámica en definitiva de realizar este tipo de pagos, hasta que obviamente lo detectaron, cambiaron la factura en particular, modificaron los datos de la transferencia, y cuando intentamos obviamente alertar el banco, esto ya había saltado entre 4 cuentas hacia Europa Oriental, comprenderán ustedes, y se había diluido otra vez en cuentas que estaban en Bitcoin, y era imposible hacer un seguimiento para poder siquiera intentar interponer una acción de carácter judicial. Entonces obviamente ahí lo que nosotros vemos es que el error costó demasiado caro. O sea, la propuesta de trabajo era infinitamente más barata, y después el acompañamiento y la implementación a estos $125.000. Por lo tanto, ahí uno de lo que habla, así como en finanzas se habla del ROI, en ciberseguridad hablamos del ROSI, que es el retorno de la inversión en seguridad informática, que uno lo puede medir de acuerdo al tamaño, tipo de empresa. En 1, 3 o 5 años yo voy a gastar 100, y en cuánto rato yo voy a recuperar aquello, es decir, cuál va a ser mi tasa de retorno, porque precisamente lo que quiero yo acá es no tener falta de continuidad operativa, que no me roben dinero, que no se me pierdan datos, que alguien no me demande, y en base a ciertos parámetros uno realiza ese análisis y da un número, y aquí claramente el ROSI era negativo, no porque se hubiera invertido, sino que precisamente porque se omitió la opinión de los especialistas y decidió no realizar las mejoras. Comprenderán ustedes además que para una empresa esto puede significar la quiebra. Yo lo he visto, me tocó verlo también en una empresa en particular que tenían $1 millón que no eran ni siquiera utilidades en la cuenta, hicieron la transferencia, se perdió ese dinero, y era para efectuar compras y además para pagar a proveedores con el retorno de ese costo, entonces ni siquiera de ese gasto, entonces ni siquiera era plata que ellos tenían. Perdimos la utilidad, que uno ya puede lamentarse. Ellos no tenían la utilidad, y lo que tenían era reinversión para pagar a proveedores. Entonces ahí es doblemente terrible, porque ese $1 millón que pierdo se transforma además en deuda con mis proveedores en este caso. Así que imagínense lo terrible que puede resultar. Por eso es importante mantenerse alertas, obviamente hacer los levantamientos de rigor con los especialistas para poder tener claro cuál es mi dolor. Si a mí me duele obviamente una costilla, yo no puedo preguntarle a un amigo o al vecino qué es lo que me pasa, sino que tengo que ir a hacerme los exámenes de rigor y que me entregue la recomendación de un especialista para yo poder mejorar. Si no, eso puede resultar en cualquier cosa, incluso un cáncer que sea terrible y no lo pude detectar en este caso a tiempo. Así que la recomendación siempre es esa. El caso en particular es real, como les digo, está anonimizado obviamente por razones de confidencialidad, pero si por ahí me está escuchando, yo creo que todavía le duele
claramente lo que ocurrió en su oportunidad. Hoy vamos a ir a la segunda canción, vamos a ir al segundo corte y después ya vamos a ir haciendo el cierre, la bajada para el cierre de este primer capítulo de temporada 2026 de Ciberlegal. La segunda canción es Human de Ram Bong Man. Nos vemos a la vuelta. La canción era muy decidora para efectos de ciberseguridad. Soy solo un humano. Eso es importante que ustedes lo entiendan. A mí me toca estudiar el comportamiento humano más allá del tema de sistemas, cables. Obviamente lo converso con los ingenieros, pero yo lo que veo particularmente es el factor humano dentro de la empresa en lo relativo a ciberseguridad. Y la mayoría de los delitos que se producen precisamente son por la ingeniería social, aprovechándose en este caso del horror humano. En Chile ustedes saben que la ingeniería social es la parte tecnológica de lo que se conocía antiguamente como el cuento del tío, al que llegaba a vender algo, el juego del truquito, dónde está el monito. Hoy día es aplicado a gran escala a través de esta ingeniería social que lo que busca es caer en ciertos, que nosotros como humanos caigamos en ciertas conductas, ya sea porque el precio es muy barato, porque hay un regalo detrás, porque me amenazan, como el caso ahí que se vio en los medios de la actriz Amparo Noguera, que perdió un montón de dinero precisamente por el tema de la ingeniería social. Ahí no hubo vulneración de sistema, es el ser humano el que es vulnerado. Como hoja de ruta para este 2026 en Ciberlegal vamos a ver diversos temas, particularmente ligados al tema de la gobernanza, la toma de decisiones, porque las decisiones hoy día conllevan responsabilidad. No solamente es no invertir, como les puse en el ejemplo, por ejemplo, si el directorio tenía en su poder este informe de las mejoras, básicamente estaba sometido a una responsabilidad de carácter fiduciaria, civil, frente a los dueños de la compañía, que no lo informaron o decidieron callar el informe. Si lo informaron y ya el accionista o el dueño dijo esto no puede salir del presupuesto y no voy a invertir, ya ellos se eximen de responsabilidad. Pero la no toma de decisiones, el no hacer nada, ese silencio que es muy peligroso también, como cuando uno dice a propósito del dolor del cuerpo, oye, me duele el tobillo, pero no quiero ir porque seguramente tengo un E15, voy a esperar que se me pase. Acá un poco lo mismo, el empresario sabe que algo le duele, tiene un dolor por ahí oculto, se caen justo los correos electrónicos de los proveedores en fechas importantes, bueno, puede haber un sabotaje de parte incluso de la competencia. Entonces esas son las cosas que son complejas. Vamos a ver temas de grooming, acoso escolar, como herramientas para los padres, obviamente, para poder ayudar a sus hijos cuando son sujetos de este grooming, que son estos adultos que se hacen pasar por menores de edad para obtener beneficios de carácter básicamente sexual. Entonces hay una serie de cosas, no solamente desde el punto de vista de la empresa, que al final terminan convergiendo. Si yo tengo como empleado, como accionista, como director, un problema personal, familiar, como el caso del grooming, eso va a verse repercutido claramente en el rendimiento que yo pueda tener en mi empresa. Entonces, las preguntas hoy día claves que son para un directorio es: ¿tengo en este caso un mapeo de riesgo? ¿Sé cuáles son mis dolores? No puedo bajar un mapeo de riesgo de la empresa, en este caso tecnológica, para el caso que les di yo de venta de repuesto de automóviles. Claramente no me sirve, es un traje a la medida que tengo que ir diseñando. Si yo pierdo en este caso esos $125,000, ¿hay un responsable? ¿Tengo seguro? ¿La compañía me va a pagar en este caso el seguro de seguridad porque no tomé las medidas para poder atajar, en este caso prevenir el ataque? El caso típico es lo del auto. Si yo manejo en estado de ebriedad y choco, el seguro no me va a pagar. Seguramente en materia de seguridad es así, o sea, es así. Si yo no tomo las medidas para vulnerar, en este caso para protegerme de las vulneraciones que pueda tener, el seguro de seguridad en este caso no va a operar y voy a tener responsabilidad como director o básicamente como dueño, en donde voy a perder mi empresa. Aquí entonces el problema de la ciberseguridad hoy día no es un problema de ingeniería, no son los ingenieros, no el área de TI, es una decisión ética de gobierno corporativo que debe tomarla debidamente informado. Eso es lo importante que entiendan. Los voy a dejar invitados para un par de cosas. Primero, para que me sigan en LinkedIn. Yo ahí publico una columna semanal todos los días lunes, se pueden suscribir, les llega de manera automática, precisamente tratando estos temas, aterrizándolo al factor humano, fuera un poco de la tecnología más dura. Se pueden suscribir ahí y generalmente va a coincidir la columna semanal con lo que vamos a hablar aquí en profundidad también en el programa. También los quiero dejar invitados para que sigan mi Instagram, que tanto el de Ciberlegal como Juan Pablo López Abogado me pueden encontrar. También hay cápsulas y todo este tipo de contenido que les puede básicamente interesar a ustedes que son dueños o trabajan en una empresa en el área de ciberseguridad o en toma de decisiones. Delegar también, recuerden, no supervisar, por eso es importante que estén informados.
El próximo miércoles vamos a tener un invitado de lujo, vamos a ver el punto de vista de la gobernanza en TI, cómo las decisiones o las malas decisiones en materia de tecnología de la información y en la gobernanza desde el punto de vista de la inversión en tecnología puede tener una bisagra en el área legal. Voy a tener, por un lado, voy a perder lo que no invertí en el dinero de la utilidad, por ejemplo, de la compañía, pero además me voy a ir expuesto a responsabilidades penales, administrativas, civiles y la más grave muchas veces para la empresa, el prestigio reputacional. Les dejo un gran abrazo, los dejo invitados a ver nuevamente o a compartir este capítulo en la página TXS Plus, pueden revisarlo, va a quedar alojado a partir de mañana ahí. Un gran abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Visita todos nuestros programas en formato podcast en txplus.com. Me contó un pajarito que las grandes ideas